Hola. Bueno, pues yo voy a continuar leyendo Un capitán de 15 años de Julio Verne. La vez pasada, en mi primera transmisión, les conté que es un libro que recién acaba de comprar, que lo iba a empezar a leer con ustedes, pero me ganó la tentación. Realmente me ganó la tentación. Ahora me siento culpable porque prometí que el segundo capítulo, que no lo iba a tocar, que no lo iba a leer, pero que lo iba a empezar a leer con ustedes y que iba a ir así como a la par, ¿no? Lo leí, he cometido un pecado, lo leí, ya lo terminé. Puedo decir que es un buen libro, que realmente lo recomiendo demasiado. Y nada más como para hacer el recuento de lo que pasó en el primer capítulo. Se supone que es una embarcación que caza ballenas. Desde su piel, su grasa, todo. Y en un lugar se encuentran a la esposa del armador. El armador es el propietario o el dueño de toda esta cadena de barcos para la pesca de ballenas. Pero no nada más va a viajar ella, sino va a viajar su hijo, su primo y la nana del niño. Entonces, es como un pequeñito resumen, así como sobrepasado. Y voy a empezar a leer el segundo capítulo de este libro. Y dice, capítulo 2, Dick Sand. Sin embargo, la mar era bella y fuera de algunos retrasos indispensables, la navegación se hacía en condiciones muy soportables. La señora Weldon había sido instalada con toda la comodidad que fue posible a bordo del Pilgrim. Ni toldilla ni caseta había en la popa de la cubierta. No tenía el Pilgrim ni un solo camarote a popa que pudiera recibir a la pasajera. Tuvo que contentarse por consiguiente con la camareta del capitán Howe, la cual constituía en el modesto alojamiento de un marino, y aún fue necesario que el capitán insistiera para hacerle aceptar. Allí, en tan estrecho alojamiento, fue instalada la señora Weldon con su hijo y la vieja Nan. Allí hacía la comida en compañía del capitán y el primo Benedicto, para la cual se había establecido una especie de cámara inmediata al sitio que ocupaba la señora Weldon. En cuanto al comandante del Pilgrim, había alojado en un camarote de la tripulación, camarote que había de ser ocupado por el segundo capitán, si hubiera habido segundo a bordo. Pero el bergantín goleta navegaba, como ya hemos dicho, en condiciones tales que le permitían economizar los servicios de un segundo oficial. La gente del Pilgrim, buenos y fuertes marineros, se mostraban muy unidos por la comunidad de ideas y de costumbres. Esta estación de pesca era la cuarta que hacían juntos. Todos eran norteamericanos del oeste, que conocían de larga fecha y pertenecían al mismo litoral del estado de California. Los bravos marinos se mostraban muy deferentes con la señora Weldon, la esposa de su armador, a quien profesaba cariño sin límites. Hay que decir que, interesados con largueza en los beneficios del barco, habían navegado hasta entonces con grandes ventajas. En razón del pequeño número que estaban, no escaseaban el trabajo, pues sabían que el mayor trabajo aumentaba sus ventajas al tiempo de arreglar las cuentas al concluirse cada estación. Cada vez, es verdad, los beneficios serían casi nulos, y esto hacía justamente renegar de los bribones de Nueva Zelanda. Solo un hombre a bordo entre todos no era de origen norteamericano, era portugués de nacimiento, pero hablaba el inglés correctamente. Se llamaba Negoroto y desempeñaba las modestas funciones de cocinero del bergantín goleta. Habiendo desertado del Pilgrim el cocinero de Auckland, Negoro entonces sin ocupación se presentó para reemplazarle. Era un hombre
taciturno, muy poco comunicativo y se mantenía siempre alejado de los demás, pero que desempeñaba bien su oficio. Al contratarle, parecía que el capitán Holt había tenido buena mano. Desde su embarque, el maestro cocinero no había merecido ninguna reprensión. Sin embargo, el capitán Holt sentía no haber tenido tiempo de enterarse suficientemente acerca de su pasado. Su rostro, o mejor dicho, su mirada, no le abandonan gran cosa. Y cuando se trata de que entre un desconocido en la vida a bordo y tan limitada, tan íntima, no se debe descuidar ninguna diligencia para asegurarse de todos estos antecedentes. Negoro podía tener 40 años, delgado, nervioso, de mediana estatura, de cabello muy negro y un poco moreno de piel. Debía ser robusto. ¿Había recibido alguna instrucción? Sí, y esto se veía en ciertas observaciones que se le escapaban algunas veces. Por lo demás, nunca hablaba de su pasado, jamás decía palabra de su familia. ¿De dónde venía? ¿Dónde había vivido? No se podía adivinar. ¿Cuál era su porvenir? Nada se sabía. Solo había anunciado su intención de desembarcar en Valparaíso. Era ciertamente un hombre muy singular, y en todo caso no parecía que hubiera sido marino. Parecía más un extraño a las cosas de la marina que lo que se suele ser un maestro cocinero cuya experiencia en su mayor parte pasa en el mar. Sin embargo, no le molestaba nada del balanceo y el cabeceo del barco. Como suele suceder, las personas nunca han navegado, lo cual ya era una cosa para un cocinero de a bordo. En una palabra, se le veía poco. Durante el día estaba ordinariamente confinado en su estrecha cocina delante de los hornillos que ocupaban el mayor sitio. Cuando llegaba la noche, se apagaban los hornillos y Negoro recuperaba el catre que le estaba reservado en el fondo de la cámara de la tripulación. Después se acostaba enseguida y se dormía. Hemos dicho más arriba que de la tripulación del Pilgrim se componía de 5 marineros y un aprendiz. Este joven aprendiz, de edad de 15 años, era hijo de padres desconocidos, abandonado desde su nacimiento. Este pobre sabía y había sido recogido por la caridad pública y educado por ella. Dick Sand, que así se llamaba, debía ser originario del estado de Nueva York e indudablemente de la capital de este estado. El nombre de Dick, abreviatura de Ricardo, habían dado de pequeño al huérfano. Provenía del transeúnte caritativo que le había recogido 2 o 3 horas después de su nacimiento. En cuanto al nombre de Sand, se le dio recuerdo al sitio o del sitio. Ay, espérenme tantito, por favor. Bueno, ¿qué onda? Bien, ¿y tú? ¿Te pasa Marce? ¿Te pasa Marce? Va, que va. De nada. Creo que nos vamos a tener que mover del lugar porque aquí van a hablar por teléfono y qué horror, la neta. A ver, espérenme tantito. Hola. Marce. Marce. Te habla Eduardo. Ay, qué horror estas interrupciones que la verdad es que no son como que son poco agradables, la verdad, pero ya encontré otro lugarcito para seguirles leyendo y dejen checo dónde me quedé. Ya me acordé. Sí. El nombre de Dick, abreviatura de Ricardo, que habían dado al pequeño huérfano, provenía del transeúnte caritativo que le había recogido 2 o 3 horas después de su nacimiento, y que en cuanto al nombre de Sand se le dio en recuerdo del sitio en que había sido encontrado, es decir, en la punta de Sandy Hook. Sandy Hook es Sand
una palabra en inglés que significa arena, según esas acotaciones del libro. Ay, a ver, aquí está. Creo que ya se puede ver bien. Ya. Que forma la entrada del puerto de Nueva York en la embocadura de Hudson. Dixon, cuando hubiera crecido por lo que podía crecer, no debía pasar de mediana estatura, pero estaba fuertemente constituido. No se podía dudar de que fuera de origen anglosajón, sin embargo, era moreno de unos hermosos ojos azules cuya pupila brillaba con un fuego ardiente. Su oficio de marinero le había preparado convenientemente para las luchas de la vida. Su fisionomía inteligente respiraba energía. No era la fisionomía de un hombre audaz, sino la de un osado. Frecuentemente se citan estas tres palabras de un verso de Virgilio: audaces, fortuna juvat, pero se la cita incorrectamente porque el poeta dijo audentes, fortuna juvat. Es decir, que todos los atrevidos y no a los audaces, a los que se les sonríe casi siempre la fortuna. El audaz puede ser irreflexivo, pero el osado piensa primero y enseguida obra. Esta es la gran diferencia. Dixon era osado. A los 15 años ya sabía más bien, tomar una resolución y ejecutar hasta el fin en el que su ánimo se había resuelto y había decidido. Su aspecto, a la vez vivo y serio, llamaba la atención. No se gastaba en palabras o en gestos como ordinariamente lo hacen los muchachos de su edad. Muy pronto, en la época de la vida en que no se discute los problemas de la existencia, se había encontrado frente a frente de su condición miserable y se había prometido mejorarla por sí mismo. Y en efecto, la había mejorado siendo ya casi un hombre de la edad en la que los demás no son niños todavía. Al mismo tiempo, Dixon era muy listo y muy hábil para todos los ejercicios físicos. Era de esos seres privilegiados de los que se puede decir que han nacido con 2 pies izquierdos y con 2 manos derechas. De esta manera lo hacen con todo muy buena mano y andan siempre con buen pie. Oye, es que lo tengo que tratar con muchísimo cuidado porque ya se me está rompiendo. La caridad pública, ya lo hemos dicho, había educado al pobre huérfano. Le habían puesto primero en una de esas casas de niños en donde siempre hay en América, un sitio para los pequeños abandonados. Después de los 4 años aprendió a leer, a escribir y a contar. En una de esas escuelas del estado de Nueva York que tan generosamente sostienen las suscripciones caritativas, y a los 8 años la afición a la mar que tenía desde su nacimiento hizo embarcarse como gourmet en correo de mares del sur. Allí aprendió el oficio de un marinero, como se debe de aprender, desde la menor edad. Poco a poco fue instruyendo bajo la dirección de los oficiales que se interesaban por él. Así el gourmet no debía de tardar en ser un aprendiz, esperando mejorar sin duda alguna. El niño que llega a comprender desde el principio que el trabajo es la ley de la vida, el que sabe desde luego que ha de ganar el pan con el sudor de su frente. Esto es un precepto de la Biblia que es la regla de la humanidad. Está predestinado probablemente a hacer grandes cosas porque llegará algún día en que tenga una voluntad tan fuerte y fuerzas para realizarla. Estando Dixon de gourmet a bordo de un barco mercante, reparó en el capitán Howe. Este bravo marino tomó pronto la amistad del niño y más tarde se lo presentó a su armador, James W. Weldon. Este se sintió de gran interés por un huérfano y completó su educación en San Francisco, haciéndole instruir la religión católica, la cual pertenecía a su familia. Durante los estudios, Dixon se apasionó más particularmente por la geografía y por los viajes, esperando tener la edad para aprender parte de las matemáticas que se relaciona con la navegación. Después,
cuidó de añadir a esta parte teórica la instrucción, la práctica, y así fue que en una clase de aprendiz pudo embarcarse por primera vez en el Pilgrim. Este es un, ¿cómo se llama? Un capítulo muy pequeño, realmente es, ¿qué les gusta? Lo leí en menos de 10 minutos, incluso un poquito más por la pequeña interrupción que tuve hace ratito, pero habla justamente ¿de quién? Del capitán de 15 años. Entonces, habla de cómo empezó, de dónde viene, del por qué se llama así, por qué le dicen Dixon o por qué se llama Dixon. Habla de dónde viene, del embarcadero del Hudson. Y así, entonces, yo creo que la próxima parte voy a leer el capítulo 3 para que ustedes puedan continuar con esta pequeña lectura. Esta vez no hablamos así como que tanto de navegación, así como de, vimos una ballena, vamos a cazarla para poderle quitar todo su aceitito, pero es lo padre de este libro, que un capítulo sí, un capítulo no, te habla de que están en el mar, están cazando, están tratando de sobrevivir a las adversidades que tiene un marinero, y en el otro habla de la vida citadina, de todos y de cada uno de los personajes. Entonces eso es lo padre de este libro, y eso es lo que más me gustó de un capitán de 15 años. Entonces yo espero que la próxima semana, si es que no me regresan a trabajar por lo de la contingencia, que esperemos que no, les voy a seguir leyendo el capítulo número 3. Y eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharme, a pesar de las interrupciones que tuvimos hace ratito. Y así, espero que sigan teniendo un buen miércoles. No sé, decoren su casa con plumones, con pintura que tengan, para que no se me aburran. Pónganse a leer toda la biblioteca de libros que de seguramente ahí tienen, y si ya los leyeron, pues no está de más volverlos a leer, ¿no? Realmente los libros que te gustan y que te dejaron una marca y una enseñanza, o que te dejaron algo, siempre, y es lo que yo siempre he dicho, siempre es placentero volver a leerlos, o sea, de verdad es muy placentero. Entonces esto fue todo por el día de hoy. Ya me siento como toda una youtuber. Y así, que sigan teniendo un muy buen día.